Hay algo que llegó a tu vida en el momento exacto en que lo necesitabas. No lo buscaste, no lo pediste, simplemente apareció. Y una parte de ti, en ese momento, supo que no era casualidad. Esta es la historia de 3 personas que vivieron exactamente eso. Hay historias que uno abre un navegador, o entra a una biblioteca, o le pregunta a alguien que sabe más. Hay un sujeto que busca y un objeto que es buscado. Y entre los dos, hay una distancia que el sujeto recorre deliberadamente. Y después, hay otro tipo de historia. El tipo que no se busca, el tipo que aparece cuando uno estaba haciendo otra cosa completamente. Llega cuando uno está en el metro, pensando en la reunión, o revisando cosas viejas, en la computadora, o sentado en una sala de espera. El momento en que uno entiende que no fue él quien buscó esta historia, que fue la historia la que llegó, lo llaman destino, lo llaman señal, sincronía. Cada uno de esos términos arrastra consigo un sistema de creencias completo sobre cómo funciona el mundo. La primera de ellas se llama Lucian Tine, 32 años, vive en Argentina. Trabaja en diseño gráfico, desde casa. Soy bastante materialista en general. Lo dice sin énfasis, como alguien que prefiere una explicación racional a cualquier alternativa. Hace 4 años, estaba en un punto de decisión sin señalización. No una crisis visible, sino la sensación de que algo tenía que cambiar. Es la textura de las noches, en que el sueño no llega de inmediato y la mente recorre algo que no puede identificar. Un martes ordinario, recibió un mensaje, y en ese mensaje había algo que llevaba meses esperando sin saber que lo estaba esperando, en reconocimiento, no descubrimiento, como si una parte de ella ya lo supiera y solo estuviera esperando que llegara desde afuera para poder nombrarlo. Lo que no podía saber todavía era que 3 semanas después iba a encontrar la prueba de que una parte de ella lo había sabido. El mensaje que Lucía recibió ese martes venía de una persona conocida, no una amiga cercana, alguien de ese círculo intermedio que casi todo el mundo tiene. Personas con quienes existe confianza para compartir cosas, pero no tanta comunicación frecuente. El mensaje era simple, un enlace a un artículo, sin mucha explicación. Vi esto y pensé en mandártelo. No sé bien por qué. Esa frase final, no sé bien por qué, es relevante. Es la clase de frase que la gente usa cuando comparte algo por impulso, siguiendo algo que no es exactamente un pensamiento, sino algo más parecido a una instrucción que viene de un lugar que no sabe nombrar. La persona que mandó el artículo no sabía lo que Lucía estaba viviendo. No había contexto compartido que explicara la elección de ese artículo. El artículo era sobre toma de decisiones bajo incertidumbre. Lucía lo leyó de la manera en que se leen esas cosas tan rápido, en diagonal. Y en el tercer párrafo encontró una frase, no una frase de autoayuda, una observación técnica, construida con el vocabulario preciso de la psicología cognitiva, sobre cómo el cerebro evalúa opciones sin datos suficientes, y cómo el sistema de evaluación cambia de modo, produciendo urgencia o parálisis. Una frase técnica, en un artículo ordinario, en un martes cualquiera, que organizó algo que había estado desordenado durante meses. Dice que no fue una epifanía dramática. Fue algo parecido a escuchar un sonido que uno llevaba tiempo tratando de reproducir sin encontrar la nota. Y de pronto alguien más la toca y uno entiende que eso era lo que estaba buscando. Esa comprensión se instala en el cuerpo. La mente en estados de búsqueda activa tiene una capacidad aumentada para detectar lo que busca. Es un mecanismo conocido en psicología. Lo que convirtió esto en algo diferente ocurrió 3 semanas después. Lucía estaba revisando archivos viejos en su computadora, haciendo ese tipo de limpieza digital, arqueológica, encontrando estratos de versiones anteriores de sí mismo en documentos con fechas que no recuerda,
encontró un archivo de texto, solo una fecha de 2 años atrás. Lo abrió. Era una lista de preguntas hechas en momentos difíciles. La última pregunta de la lista era casi idéntica a la observación técnica del artículo. La misma pregunta, formulada con palabras diferentes. 2 años antes, en otro momento difícil, sin saber que algún día iba a necesitar esa respuesta, había formulado exactamente la pregunta correcta. Esto es lo que documenta Crónicas Inexplicables, los momentos en que algo llegó desde afuera y encajó con algo que ya estaba dentro. Lo que me perturbó, dice, no fue la coincidencia, fue lo que implica sobre el tiempo. Si formulé esa pregunta antes, la pregunta esperó, o yo esperé, o el momento en que la respuesta podía ser recibida, era este. Ninguna de esas formulaciones tiene sentido lógico. Le pregunto, ¿cómo resolvió eso? Dice que lo dejó abierto, que hay preguntas que funcionan mejor así. Su función es orientar. El segundo relato pertenece a alguien a quien voy a llamar Tomás An. Tiene 45 años. Vive en México. Es ingeniero. Una mente que valora la verificabilidad y la distinción clara entre lo que puede ser demostrado y lo que no. Una herramienta insuficiente, en este caso. Tomás perdió a su padre hace 6 años. Una enfermedad larga, de esas que dan tiempo para prepararse, pero en las que la preparación no alcanza. Un proceso que Tomás acompañó con viajes y noches en hospitales. Un duelo que pudo anticipar, pero que fue más grande de lo calculado. En los meses que siguieron, Tomás describe haber estado en el estado de quien funciona, pero no procesa. Trabajaba y cumplía, pero con la sensación constante de que algo interno había quedado sin acceso, como un archivo que el sistema reconoce, pero no puede abrir. Y entonces, un martes ordinario en el metro de camino al trabajo, vio algo que no debería haber detenido su atención. Una portada de un libro, en manos de un desconocido, por menos de 30 segundos, que cambiaría lo que 6 meses de búsqueda no pudieron. La persona con el libro bajó en la siguiente estación. Tomás no bajó. No tenía razón para bajar. Su parada era otra, y el día tenía su agenda, y la vida continuaba con la indiferencia específica hacia los momentos internos de las personas. El metro siguió. La persona con el libro desapareció entre la gente del andén, y Tomás llegó a su parada y fue a su trabajo. Pero algo había quedado, no el libro, sino una textura visual que no podía reproducir, pero que reconocería si la viera. Lo que había quedado era otra cosa, algo más parecido a una nota interna. Esto importa. Esa noche buscó, no encontró nada. Buscó por descripción, por palabras clave, por categorías de diseño editorial. En nada. Lo dejó pasar con resignación pragmática. El tiempo hizo lo que el tiempo hace. Las semanas siguieron siendo semanas. El trabajo siguió siendo el trabajo. El duelo siguió siendo el duelo. 3 meses después, entró a una librería, sin intención de comprar nada. Había entrado porque pasaba por ahí. Estaba mirando una mesa de novedades cuando lo vio. La portada era exactamente la que recordaba del metro. No aproximadamente. Exactamente. La sensación fue extraña, no eufórica. Más parecida a la sensación de que algo que había estado esperando acababa de materializarse. Compró el libro, sin leer la contratapa. El libro era una colección de cartas, escritas por un padre a su hijo adulto durante una enfermedad. Tomás leyó el libro en 2 días. Encontró en él exactamente lo que no había podido encontrar en 6 meses. El lenguaje, las palabras. En Crónicas Inexplicables, documentamos lo que permanece cuando todas las explicaciones dejan algo sin cubrir. Algo que ocurrió y tuvo consecuencias reales. Si esto llegó a vos hoy, en el momento en que lo estás escuchando, quizás hay una razón, no sabemos cuál, pero estamos acá. Lo que Tomás no puede resolver es la estructura temporal. Vio el libro 3 meses antes.
cuando no estaba listo para leerlo. La tercera persona que habló para este relato se llama Elena, tiene 38 años. Vive en España y trabaja en enfermería. Su experiencia es la más difícil de este relato. No involucra un objeto ni un texto. Involucra a otra persona. Una desconocida. Hay momentos que parecen suspendidos en el tiempo, atrapados en la frialdad de una rutina que no sospecha lo que está por venir. Elena esperaba en una sala de paredes blancas, un espacio impersonal donde el murmullo de la ventilación era el único compañero. Su vida, ordenada y lógica, no dejaba espacio para lo inexplicable. Pero el destino tiene formas curiosas de manifestarse. Entonces, la puerta se abrió. Una desconocida entró en la sala, rompiendo la quietud con una presencia que parecía cargar su propia atmósfera. Se sentó a solo 2 sillas de distancia. Sus gestos eran mundanos, pero había una precisión casi ritual en cómo buscaba algo en su bolso. De pronto, la mujer comenzó a hablar. No se dirigía a nadie en particular. Procesaba sus pensamientos en voz alta, con una claridad asombrosa. Cada frase que pronunciaba resonaba en Elena como un eco de su propia vida, revelando verdades que ella misma nunca se atrevió a nombrar. Durante 20 minutos, la sala dejó de ser un lugar de paso para convertirse en el escenario de una sincronicidad perfecta. Era como si el universo hubiera decidido, por un instante, que Elena fuera vista, comprendida y descifrada por una completa extraña. La mujer fue llamada, se levantó con calma y antes de partir, fijó su mirada en los ojos de Elena. Por última vez, se acercó y le dijo, en un susurro, en tú ya lo sabías. Luego, cruzó la puerta y desapareció sin mirar atrás. Elena se quedó sola. El silencio de la sala era ahora más denso, cargado con el residuo de lo inexplicable. Al salir, la luz del día parecía distinta. Jung hablaba de la sincronicidad como una conexión entre la mente y el mundo externo. A veces, no necesitamos respuestas lógicas, sino el valor de aceptar la verdad cuando ésta se nos presenta de forma inesperada. Elena miró al horizonte, comprendiendo que algunas preguntas no están para ser resueltas, sino para ser vividas plenamente. Si una historia te elige, si algo llega a ti en el momento exacto en que puedes recibirlo, eso no es solo un regalo, es también una pregunta sobre qué vas a hacer con ello. Y esa segunda pregunta es la única que yo puedo responder. La primera, el por qué llegó, la dejé abierta. No porque no me importe, sino porque algunas preguntas funcionan mejor abiertas, que su función no es ser cerradas, sino orientar. Afuera de la ventana, mientras Elena decía esto, estaba oscureciendo. El tipo de oscurecer lento de las tardes de invierno en ciudades del norte. La luz no cede de golpe, sino que se retira gradualmente, como si le costara irse, como si supiera que una vez que se vaya, va a costar. Este relato termina aquí, no porque se haya agotado, sino porque llegó al lugar al que tenía que llegaran 3 personas. 3 experiencias. La misma estructura en algo llegó desde afuera. Encajó con algo que estaba dentro. El encaje fue demasiado preciso para ser atribuido completamente al azar, sin perder algo en esa atribución. Y el momento en que llegó fue el momento en que podía ser recibido. Ninguna de las 3 tiene una explicación que cierre completamente. Ninguna afirma que algo sobrenatural ocurrió. Las 3 viven con una pregunta abierta que no les produce angustia, sino algo más parecido a una orientación, como una brújula que señala en una dirección, sin explicar qué hay en esa dirección. Y esa pregunta, si este relato funcionó, ya no es solo sobre Lucía, ni sobre Tomás, ni sobre Elena, es sobre quien está escuchando esto ahora. Hay algo en tu vida, en este momento, que llegó sin ser buscado. Algo que encajó con algo que ya estaba adentro, con una precisión que te resultó difícil de atribuir a la coincidencia. Algo que llegó
En el momento exacto, no antes, no después. Este relato no va a decirte qué significa, solo va a decir lo que los tres dijeron que no fue una coincidencia, y que lo que se haga con eso es la única parte que depende de quien lo recibe. En Crónicas Inexplicables, cada historia que llega a ti lo hace en el momento en que puede. Si este relato llegó hoy, hay una razón. No sabemos cuál, pero documentamos lo que permanece abierto al suscribite, porque la próxima historia puede ser exactamente la que necesitas.